En este video vamos a explicar cómo diligenciar correctamente la autoevaluación institucional en el aplicativo EVI. Para este propósito vamos a utilizar un colegio de prueba que está instalado en este sistema y que ingresamos al darle acá ingresar. El sistema nos recibe con una pantalla de bienvenida en la cual nos dan unas instrucciones generales sobre el proceso de diligenciamiento en el aplicativo EVI. Le damos siguiente y el sistema nos enfrenta o nos muestra el formulario 1, en la cual están las variables principales del establecimiento educativo, como son el nombre, la página web, el correo electrónico. Importante aquí dejar seleccionado un solo correo electrónico. Esto porque muy pronto se va a implementar en el aplicativo EVI una función que va a permitir el restablecimiento de la contraseña. Por eso entonces en este campo solo debemos tener un correo electrónico que esté activo y que permita cuando el colegio se le olvide la contraseña, pues el restablecer esta contraseña. Luego entonces tenemos el número de teléfono, el fax, el nombre del rector, la cédula del rector, el nombre propietario del titular de la licencia, el NIT, y en esta parte podemos seleccionar aquellas asociaciones de colegios a las cuales nuestra institución esté afiliada. Luego entonces diligenciamos la fecha de inicio de labores, la fecha de inscripción en el PEI, el nombre del PEI y finalmente la jornada con la cual se presta el servicio educativo en el colegio. Es importante que las jornadas que señalemos acá coincidan con las que tenemos autorizadas en la licencia de funcionamiento. Pero además debemos tener presente que homologar estas jornadas con las que tengamos o hayamos diligenciado en el CIMAT. ¿Esto por qué? Porque el índice de permanencia, que es un nuevo criterio para esta vigencia, está calculado con base en lo que cada colegio registró en el CIMAT para los años 2021 y 2022 en cada una de sus jornadas. Entonces la homologación se hace de la siguiente manera. Si en CIMAT 2021 y 2022 nosotros tenemos jornada única o jornada completa, aquí en EVI debemos seleccionar jornada mañana y parte de la tarde. Las demás jornadas están, digamos, igual en los dos sistemas. Entonces, en CIMAT existe jornada mañana, también aquí en EVI. Jornada tarde también existe en CIMAT, igual que aquí en EVI, lo mismo para noche y lo mismo para fin de semana. Entonces, importante es, si en CIMAT tenemos jornada única o jornada completa, seleccionar aquí jornada mañana y parte de la tarde para que nos traiga correctamente el índice de permanencia que ha sido calculado para nuestro colegio y nuestra jornada. Le damos siguiente y entonces el sistema nos muestra las sedes que están con las que cuenta el establecimiento educativo para prestar el servicio. Cada una de estas sedes debe estar autorizada en la licencia de funcionamiento o en una modificación de la licencia de funcionamiento. Si el colegio tiene una sola sede, pues tenemos que tener un solo registro aquí en el aplicativo EVI. Por el contrario, si el colegio tiene más de una sede, debe haber un registro por cada una de las sedes. Igual el sistema aquí nos pide cargar la licencia de funcionamiento o la modificación de la licencia de funcionamiento que nos autoriza la sede que estamos registrando. Importante aquí, hay muchos colegios que tienen registrada la sede principal o una sede las tienen registrada varias veces. Entonces, importante es diferenciar si tiene una sola sede, un solo registro y por lo tanto, si lo he repetido muchas veces, pues eliminar las sedes que están repetidas. Le damos siguiente. Y entonces el sistema nos muestra el inicio de la autoevaluación institucional. En este punto o en este formulario tenemos la opción de crear una nueva autoevaluación o editar una autoevaluación que ya tengamos creada. Entonces, en este caso particular, para este ejercicio que estamos haciendo, vamos a editar la jornada mañana y parte de la tarde, ¿sí?, del año 2023 al darle editar en este formulario.
Él nos inicia, después de editar, inicia el proceso de edición de la autoevaluación institucional. Aquí ya pues he registrado unos datos para hacer más corto el video, pero entonces esta primera fecha corresponde a la fecha en la cual se tiene previsto iniciar el proceso de matrículas. Recuerden que esta fecha debe estar registrada 60 días antes de la entrega de la autoevaluación institucional a la Secretaría de Educación. Luego entonces tenemos los grados que tenemos autorizados en la licencia de funcionamiento, el número de la licencia de funcionamiento para cada uno de los grados, la fecha en la cual fue expedida y el tipo de licencia que me otorgó la Secretaría de Educación. Recordemos que tenemos dos tipos de licencia con la cual se puede prestar el servicio: la licencia definitiva y la licencia condicional. ¿Sí? Entonces aquí seleccionamos qué tipo de licencia tenemos. Luego el sistema nos pide el género de la población que estamos atendiendo en esta autoevaluación, el calendario en el cual estamos prestando el servicio y en este punto del formulario nos pide las horas de intensidad anual o las horas anuales con las cuales presto el servicio. Para poder diligenciar las horas anuales debemos diligenciar dos campos: las horas diarias para cada uno de los niveles y el número de semanas. Entonces, para calcular las horas diarias, yo debo calcular cuántos minutos al día estoy trabajando con los estudiantes, estoy en clase, y esa cantidad de minutos dividirlo en 60 para calcular las horas efectivas de trabajo con los estudiantes de 60 minutos. Luego entonces, esto para cada uno de los niveles. Luego entonces seleccionar la cantidad de semanas, que regularmente son 40 semanas, pero dado que algunos establecimientos educativos privados tienen una intensidad bastante alta, podemos diligenciar menos de 40 semanas. El sistema automáticamente nos calcula las horas anuales para cada uno de los niveles. En las horas diarias podemos tener números decimales. Yo puedo anotar aquí 4.2 horas y entonces él me calcula automáticamente 840 horas. Estas horas diarias es uno de los campos o variables que recibe decimales en el sistema o en el aplicativo EVI. Las demás campos o la mayoría de los campos son números enteros. Entonces vamos a dejar aquí 4 horas diarias de preescolar, 5 horas de primaria, 6 horas de secundaria y 6 horas de media para 40 semanas cada uno de ellos. Y entonces nos da 800, 1000, 1200 y 1200. Luego entonces debemos agregar estas 800 horas, estas 1000, estas 1200 por las dimensiones o las áreas con las que se trabaja con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 800 horas en preescolar, cada una de ellas está desagregada en las dimensiones que trabaja en preescolar. Entonces, la dimensión corporal tiene 100 horas, la dimensión cognitiva tiene 100 horas y así sucesivamente. Tener presente que la suma de estas horas debe ser igual a las 800 registradas para el nivel de preescolar. Lo mismo para el nivel de básica primaria. La suma de las horas en ciencias sociales, estética, religión, informática, esas cantidades de horas desagregadas aquí deben corresponder a las 1000 horas registradas aquí en básica primaria. Lo mismo para secundaria y lo mismo para media. Luego entonces el sistema nos pide registrar el régimen en el cual actualmente se clasifica el colegio para el cobro de tarifas. En la pregunta 8 nos indaga sobre el tipo de bilingüismo que ofrece el establecimiento educativo. Recordemos que para que un colegio pueda denominarse bilingüe nacional o internacional debe ser reconocido por la Secretaría de Educación, no por dictar muchas horas de inglés, pues yo soy o el colegio es bilingüe nacional o internacional. Este bilingüe nacional o internacional debe ser un reconocimiento expreso en la licencia de funcionamiento. Ese reconocimiento debe darlo la Secretaría de Educación.
Luego nos pide si si el establecimiento cuenta con un contrato con la Secretaría de Educación, qué tipo o si el colegio pertenece al banco de oferentes. Luego entonces nos pide la cantidad de grupos y estudiantes que tiene el establecimiento educativo. Cuando hablamos de grupos hablamos de cursos, ¿sí? Prejardín puede tener dos cursos, prejardín A y prejardín B. En este caso tendríamos dos grupos, entonces anotaríamos aquí dos. Y aquí la cantidad total de estudiantes que conforman esos dos grupos. Importante resaltar acá, muchos colegios cambian o ponen en número de grupos, nos ponen los estudiantes y en estudiantes lo dejan vacío. Entonces tener presente que aquí es número de grupos y aquí número de estudiantes. Luego entonces nos pide por cada uno de los grados escribir cuántos estudiantes podía atender con los mismos recursos con lo que está atendiendo estos primeros. Entonces eso nos pide por cada uno de los grados. Luego nos pide las áreas del establecimiento educativo, nos pide el área del lote, el área total construida, el área en los primeros pisos, el área total en las aulas de preescolar y así sucesivamente. Aquí tener cuidado que, como lo dijimos anteriormente, las áreas están en números enteros y corresponden a metros cuadrados. Las áreas están midiendo en metros cuadrados. Entonces, si el área del lote tiene 10.000, tengo que escribir los 10.000 y no 10, o 10.00. Recuerden, aquí no hay puntos ni separadores decimales. Como si está en el tema de las horas. En las horas sí tengo un punto decimal, un separador decimal, pero en esta parte no. Luego nos piden diligenciar los servicios públicos con que cuenta el establecimiento educativo para prestar el servicio de educación. Y luego información sobre los espacios pedagógicos, si tiene biblioteca general, si tiene biblioteca infantil, si esa biblioteca general es propia o es en convenio o simplemente no la tiene, y así para cada uno de estos espacios. Luego entonces nos pide la cantidad de unidades sanitarias. Aquí no confundir, digamos, el tema de unidades sanitarias con orinales. Cuando nos piden unidades sanitarias son unidades sanitarias, tazas. Lo mismo en el tema de los lavamanos. ¿Sí? Luego nos pide cantidad de libros, cantidad de computadores para uso administrativo, cantidad de computadores para uso académico, cuántos de ellos tienen acceso a internet, cuántos de los computadores que tiene disponible para los estudiantes pues tiene conexión a internet, y qué tipo de software tiene el establecimiento educativo para trabajar con los estudiantes. Cuando le damos siguiente, el aplicativo nos lleva a la información sobre recursos humanos o talento humano. Y aquí tenemos dos cuadros importantes. El cuadro de la pregunta 25 que tiene que ver con la cantidad de directivos y el cuadro 26 que tiene que ver con la cantidad de docentes. Entonces aquí en los directivos y en los docentes pues tenemos la cantidad desagregada por hombres y mujeres, ¿sí? Y en los docentes pues tenemos el tema de cuántos docentes hay para cada nivel, ¿sí? Preescolar, primaria, secundaria y media, y por tipo de contratación, si es de tiempo completo, medio tiempo y por hora cátedra. Importante para las siguientes preguntas, la 26A, la 26B, la 26C y la 26D. La cantidad de docentes que hayamos registrado aquí debe coincidir con la que registremos en cada uno de los siguientes cuadros. Lo mismo con la cantidad de directivos. En directivos podemos tener directivos de tiempo completo y de directivos de medio tiempo. Entonces, reiterando, si en el cuadro 26A debemos sumar la misma cantidad de docentes que había, hombres, mujeres, en preescolar debemos registrarlos acá, lo mismo para primaria, lo mismo secundaria, lo mismo para media y lo mismo para directivos. Puede pasar que un directivo
trabaje también como docente. Entonces, ¿dónde lo voy a registrar? Donde tenga la mayor intensidad horaria o la mayor carga laboral. Si la persona tiene mayor carga laboral como directivo, lo dejamos en directivo y no lo registramos como docente. Por el contrario, si tiene más carga laboral como docente, lo registramos en docente y no lo registramos como directivo. Luego entonces la pregunta 26A tiene que ver con el último título obtenido. ¿Sí? La 26B con los rangos de edad de cada uno de los docentes y directivos. La 26C con los docentes por área de desempeño, es decir, dónde trabaja, en qué área trabaja el docente, y aquí también puedo tener esa doble militancia, es decir, donde un docente del área de matemáticas también puede estar trabajando o dictando clases en el área de ciencias. Entonces, ¿dónde lo registro? Pues la misma categoría, es decir, la misma instrucción, donde tenga mayor cantidad horaria. Entonces, si la persona trabaja en matemáticas y en ciencia y trabaja más horas en matemáticas, lo registro en matemáticas y no lo registro en ciencias. Por el contrario, si tiene más carga o más horas en ciencia, lo registro en ciencia y no lo registro en matemáticas. Pero lo mismo tenemos que desagregarlos por hombre y mujer. Aquí tenemos en la 26D la cantidad de docentes por escalafón, ¿sí? Y aquí tenemos los dos escalafones, el escalafón del 1278 y el 2277. Lo mismo, entonces, la cantidad de docentes desagregados por hombre-mujer debe coincidir, de preescolar debe coincidir con lo que registramos en la pregunta 26. Luego entonces nos pide la cantidad de personal de apoyo, la cantidad de personal administrativo y la cantidad de personal de servicios generales. Diferencial personal de apoyo es aquellas personas que, como su nombre lo indica, apoyan no dictan clase, pero apoyan el proceso educativo, digamos el psicólogo, el orientador, son personal de apoyo. El capellán, no dictan propiamente clase, pero sí apoyan el proceso. Mientras que el personal administrativo tiene que ver más con labores de la administración del servicio. Para agregar, entonces le damos aquí en personal de apoyo y aquí nos abre una nueva ventanita en la cual podemos agregar una psicóloga acá de medio tiempo y guardamos. Entonces él nos va registrando aquí la información. Lo mismo para el personal administrativo, agregamos aquí personal administrativo, digamos un computador de medio tiempo y guardamos, y él nos va automáticamente guardando la información. Lo mismo para el personal de servicios generales. Bueno, luego entonces hay dos preguntas claves, la 30 y la 31. La 30 nos pregunta sobre si el colegio paga a los docentes acorde con el escalafón 2277. ¿Esto por qué? Porque hay un incentivo de un punto para aquellos colegios que pagan exactamente acorde con el escalafón, pagan a sus docentes, o al menos al 80% de los docentes, acorde con el escalafón 2277. Luego entonces tenemos la pregunta de si el colegio está certificado o acreditado bajo un modelo de gestión de calidad. Entonces podemos seleccionar estas sí, no o en proceso. Vamos siguiente. Luego entonces iniciamos el diligenciamiento del formulario 1A. Hasta la pregunta 31 era el formulario 1. ¿Sí? Formulario que caracteriza el servicio. Aquí ya comenzamos a calificar los indicadores tanto de recursos como de procesos que nos permitirán clasificarlos, ya sea en régimen de libertad vigilada o regulada. Bueno, entonces iniciamos aquí algunos de estos recursos, algunos de estos indicadores pues ya aparecen seleccionados, ¿sí? O aparecen registrados acá. ¿Esto por qué? Porque pues ya en la información que hemos registrado anteriormente pues hemos dado la información para el cálculo de estos indicadores, ¿sí?
Bueno, hay otros que no, hay otros que hay que seleccionar, por ejemplo, los años de formación superior del personal docente, el promedio de formación superior del personal docente. Aquí podemos seleccionar diferentes rangos, también si el personal tiene afiliación al sistema de seguridad social integral y así sucesivamente. ¿Listo? Esta, digamos, información podemos consultarla, hacer clic aquí en la ventanita para tener ayuda, o podemos consultar la guía 4 versión 10 que orienta cómo diligenciar estas preguntas que tienen que ver con recursos y con procesos. Es decir, por ejemplo, aquí nos dice el establecimiento cuenta con laboratorios, entonces no tiene tipo A. Entonces, aquí en la ayuda nos dice qué es un laboratorio tipo A, qué es un laboratorio tipo B, para que podamos diligenciar correctamente la información. Luego le damos siguiente y nos pasa, aquí terminamos recursos y nos pasa a procesos. En procesos, pues recuerde que tenemos 4 gestiones: gestión directiva, gestión administrativa, gestión comunitaria, gestión académica. Entonces aquí nos hace preguntas referidas a esas gestiones. ¿Cómo está desarrollando esos procesos el establecimiento educativo? Si no existe, si está en desarrollo, si tiene buenos resultados verificables y si tiene resultados sobresalientes. Igual aquí tenemos la ayuda que nos orienta cómo diligenciar correctamente estas preguntas. Aquí, digamos, para hacer un poco de paréntesis con lo que es con las modificaciones de EBI, tenemos aquí aparecieron las preguntas, las 74, las 76, que tenía que ver con pruebas saber tercero, quinto, séptimo y noveno. Estas pruebas, como no se volvieron a hacer de manera censal, pues no se está calificando en esta autoevaluación esas preguntas. Entonces simplemente las eliminamos o no aparecen más bien en este formulario. Luego entonces siguen sobre evaluación institucional unas preguntas adicionales que debemos pues responder. Le damos siguiente y aquí entramos al formulario 2, que es el formulario financiero que tiene el estado de pérdidas y ganancias e información, digamos, relevante referida a las tarifas, ¿no? Entonces, la primera que nos pregunta es la naturaleza jurídica del propietario del establecimiento educativo, si es una persona natural, una persona jurídica, qué clase de persona jurídica es. Luego entonces viene la pregunta 2, que nos permite seleccionar el método de incremento que se va a aplicar. Entonces tenemos método normal y método variable. El método normal pues aplica el máximo incremento a todos los grados teniendo en cuenta la tarifa del grado y año anterior. En el incremento variable o método de incremento variable, pues yo puedo hacer incrementos diferenciales por niveles o por grados, pero menores al máximo autorizado y digamos por niveles. Entonces yo podría darle, si yo me gané digamos el 10%, yo podría decir a primaria le va a aumentar el 7 y a bachillerato va a aumentar el 9. Y entonces, si es ese tipo de incremento que quiero hacer, pues selecciono variable. Si no, pues selecciono el método de incremento normal. Luego también hay una pregunta si se desea hacer un incremento menor al máximo autorizado. Entonces, cuando diligencio menor al máximo autorizado, pues debo seleccionar aquí que sí y debo diligenciarlo teniendo presente que el registro del incremento, del porcentaje de incremento, debe hacerse de manera decimal o en formato decimal. Aquí, por ejemplo, nos da el 4.5, entonces para registrar 4.5 en formato decimal yo debería registrar el 0,045. Y así sucesivamente. Aquí tenemos que el colegio se ganó el 11.89. En el incremento yo podría hacer incrementos menores a este incremento a este porcentaje para todos los grados. Luego entonces me pregunta tarifas del siguiente año escolar.
Esto aquí es importante tener presente porque en este formulario hay tarifas que corresponden, no hay cifras, hay datos que corresponden al año próximo, como en este caso. Hay cifras o tarifas que corresponden al año actual y hay datos o cifras que corresponden al año anterior, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, voy a comenzar a diligenciar tarifas del próximo año escolar. Entonces nos preguntan la tarifa del primer grado. Recuerde que los colegios que tienen libertad de primer grado son los colegios que se hayan clasificado en libertad regulada, ya sea por certificación o por puntaje en la autoevaluación institucional. Entonces yo escribo cuál es la tarifa que voy a cobrar en el siguiente año escolar, y si yo clasifiqué en régimen de libertad regulada, pues me tomará este dato para el primer grado. ¿Sí? Aquí importante también presente que es el primer grado autorizado en la licencia de funcionamiento, no el primer grado que yo esté ofreciendo en el momento. ¿Sí? Esto es muy importante hacer esa claridad. Luego nos pide cuáles son las tarifas de los cobros periódicos, en este caso alimentación, transporte y alojamiento para cada uno de los niveles, ¿sí? que voy a ofrecer. Esos son tarifas anuales del siguiente año escolar en los cobros periódicos. Y lo mismo para los otros cobros periódicos. Entonces, para diligenciar los otros cobros periódicos, aquí hago clic en este link, y aquí le puedo agregar los otros cobros periódicos que voy a diligenciar. Esos son cobros para el año siguiente. Luego, entonces, en la pregunta 7, aquí resalto tarifas del año actual. Las siguientes tarifas son lo que vengo cobrando actualmente en el establecimiento educativo. Entonces aquí aparecen las tarifas que yo vengo cobrando, tarifas anuales para cada uno de los grados. Entonces, él automáticamente a esta tarifa anual le calcula el 10% que correspondería a la matrícula, y tener presente que si yo vengo cobrando alimentación, transporte, alojamiento u otros cobros periódicos, entonces debo diligenciarlos actualmente acá. Entonces, diferenciar estos, alimentación, transporte, alojamiento y otros cobros de los diligenciados acá. Estos son los que voy a cobrar el año siguiente y estos los que estoy cobrando este año. ¿Listo? Luego, entonces, en la pregunta 8 viene el diligenciamiento de las becas y descuentos. Importante diligenciar esta parte. Y luego, entonces, viene el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, aquí tener presente que este estado de pérdidas y ganancias corresponde al año escolar anterior, ¿sí? Y entonces regularmente esto lo diligencia o lo registra o nos da el dato el contador, ¿sí? Cuánto fueron los ingresos y egresos en la contabilidad ya cerrada del año anterior, ¿sí? Importante, año anterior. Esto se debe diligenciar en pesos colombianos, sin puntos ni comas, ¿no? Todos son enteros. Luego, entonces, nos pide el valor de los activos, ¿sí? Y el costo por estudiante. Esto también corresponde al año anterior. Le damos siguiente, y aquí nos permite diligenciar o a cargar los anexos. Recuerden que los anexos son el soporte de nuestra autoevaluación institucional. Entonces hay unos anexos que son obligatorios y otros dependiendo de la autoevaluación. Para cargar un anexo, entonces damos aquí agregar anexo. Él me lleva a una pantalla en la cual puedo seleccionar el tipo de anexo que voy a cargar, ¿sí? Un poco la descripción del anexo, y cargamos el archivo. Tener presente, importante, la lectura de estos elementos acá, el texto, el título o el nombre del archivo que voy a cargar no debe tener ni caracteres especiales, ni tildes, ni caracteres especiales. Porque si no, esto nos puede hacer que falle el aplicativo. Entonces, tener presente, los nombres de los anexos no deben tener tildes ni caracteres especiales. Bueno,
y luego entonces después de que cargo todos los anexos le doy siguiente y aquí entonces me aparece ya según la autoevaluación cuál fue el régimen en el que he clasificado, cuánto fue el puntaje en recursos, cuánto fue el puntaje en procesos. Y aquí tengo dos opciones, o guardo la autoevaluación institucional en el dado caso, si yo no estoy seguro o debo que el rector revise la información para poder enviar a la Secretaría de Educación, en este caso guardo la autoevaluación. Cuando ya estoy completamente seguro y el rector ha dado la autorización de enviar la autoevaluación a la Secretaría de Educación, entonces le doy finalizar y comunicar a la Secretaría de Educación. Con eso del aplicativo EVI sale un correo que va a la Secretaría de Educación y me dice el colegio tal, con este código ANE, con este rector, con esta cédula del rector, pues ya finalizó el proceso de autoevaluación institucional para que comience la revisión de esta información. Esas son, digamos, las dos opciones. Cuando le doy guardar la autoevaluación, él me da la opción y me permite aquí ver o visualizar un resumen, un PDF de la información que he registrado en el aplicativo EVI. Y entonces en ella puedo identificar elementos importantes como son el índice de permanencia. Aquí tengo datos que tienen que ver con el índice de permanencia. Como este colegio de prueba no tiene datos en índice de permanencia, pues me sale aquí, no aplica, pero el colegio que ha diligenciado correctamente su información en el aplicativo EVI y que haya homologado las jornadas con CIMAT, tal como lo explicamos anteriormente, pues aquí le debería salir el valor del índice, cuánto fue la permanencia interanual, cuánto fue la permanencia intraanual, cuánto fue la tasa de aprobación, en qué región está ubicado el colegio y si tiene matrícula inclusiva y cuántos estudiantes de matrícula inclusiva. Más adelante nos va a aparecer en esta parte de la autoevaluación, después de los resultados de procesos y de recursos, nos va a aparecer un cuadrito aquí en el que nos dice cuál fue el incremento y cuánto aportó cada uno de los criterios que hacen parte de la fórmula, cuánto aportó a la obtención de este incremento o este porcentaje de incremento. Con eso pues hemos terminado de explicar pues a grandes rasgos cómo se diligencia la autoevaluación en el aplicativo EVI. Muchas gracias.